Estamos de regreso en Capital Global y sobre el contexto político, económico, ideológico y geoestratégico en el que se da el advenimiento de la Segunda República Española y posteriormente el estallido de la Guerra Civil, así como la instauración de la dictadura de Francisco Franco, pudimos charlar con el doctor Alberto Reig Tapia, profesor e investigador de la Universidad Rovira y Virgili de Tarragona, Cataluña, España, y esto fue parte de lo que nos dijo. Efectivamente, como la situación era explosiva en Europa, como hemos dicho, y estalló la guerra civil en España como podía haber estallado en otro lado, y de hecho, en otro lugar de Europa, y de hecho acaba porque tanto Hitler como Stalin quieren que se apague el fuego español antes de iniciar lo que ellos estaban preparando, ¿no? El pacto germano-soviético es muy claro que desconcierta por completo, ¿no?, a unos y a otros. El pacto de no agresión. Claro, Stalin lo que quiere es que Hitler se ocupe, digamos, de Europa mientras él se rearma y se prepara, porque sabe que va a ir a por él, y evidentemente Hitler lo mismo, se quiere cubrir las espaldas para, digamos, dominar Europa, o sea que estaba... Pero, sin embargo, o sea, no intervienen desde el primer momento los alemanes con la Legión Cóndor y los italianos con el Corpo di Tropi Volontarie. Desde el primer momento hacen la ficción del pacto de no intervención, se lavaron las manos y nos abandonaron a los españoles a su suerte, y la Unión Soviética, en contra de estos tópicos que se manejan bastante, ¿no?, desde el dominio, digamos, bolchevique y demás, no tenía particular interés, y solo deciden intervenir a final de septiembre, cuando desde el mismo momento Hitler no es tonto, mira el mapa, ve que es el general Franco el que ha triunfado y viene de Marruecos, y el general Mola además se queda aislado en el norte porque toda la cornisa cantábrica, o sea, es la que cae en manos de la República momentáneamente, y entonces no hay nada más que mirar el Mediterráneo para comprender que es más fácil ayudar a Franco. Y además, no hay que olvidarlo, el ejército mira mucho estas cosas. Mola era general de brigada y Franco era general de división y tenía más ascendiente, digamos, que él. Por tanto, es lo que concentra en la ayuda allí. Y además tiene la cobertura del flanco de por Portugal, en que es por donde se pueden comunicar, digamos. Y entonces, pues claro, se vuelcan, digamos, en la ayuda. Y la Unión Soviética, Stalin decide intervenir a final de septiembre. A final de septiembre, y por el desistimiento, sobre todo, y por el miedo que tienen, porque hay un gobierno de Frente Popular en Francia en esos momentos, y será muy ambiguo a lo largo de la guerra, abrirán la frontera, cerrarán la frontera, etcétera. Por tanto, es una guerra que se internacionaliza desde el primer momento, y se dan pues paradojas de que en un bando hay italianos fascistas y del otro bando hay italianos, en fin, de izquierdas o procomunistas, de izquierdas o republicanos, claro, y se insultaban de macarrón y no sé qué tal, ¿no? Sí. Y bueno, y entonces es una guerra que además por primera vez es la primera guerra moderna, se empieza a utilizar artillería. Hay algo más que las guerras de trincheras, que fue tan devastadora, ¿no?, en la Primera Guerra Mundial. Ahora empiezan los bombardeos, empieza la artillería, y sobre todo había tal carga ideológica de pasiones que hay un sorprendente, digamos, número de muertos en las retaguardias, en que era muy fácil, había un bombardeo y inmediatamente represalias, a buscar fascistas por todos lados, exactamente, y a pasearlos, y al revés. Sí. Los rojos, ¿no? Exactamente, los comecuras, exactamente, y al revés, los fachas. ¿no? Y luego pues hay mucho tópico también establecido en torno, porque por ejemplo se dice que la gran represión franquista fue de alguna manera una contestación a la gran represión roja, porque era la expresión no de la época del Frente Popular. Pero yo, que he estudiado un poco estos asuntos, me he encontrado con documentos, en fin, en los archivos, en que la causa general fue una cosa que instruyó General Franco nada más acabar la guerra, mandando una circular a todas las poblaciones del país para que informaran de los crímenes que había cometido la izquierda, el Frente Popular, la República. Y yo me encontré con cantidad de documentos que decían: no hubo en esta población hubo que lamentar víctimas por parte de las hordas rojas, únicamente ocurrió que a la entrada de las fuerzas nacionales se aplicó bando de guerra a 20 individuos o a 30 individuos. Claro, una cosa que te chocaba: no ha habido represalias, no ha habido muertos por parte de tal, ¿por qué se aplica bando de guerra?
Pues porque habías presidido un comité del Frente Popular o era secretario de la UGT o de comisiones. Entonces había una carga ideológica verdaderamente brutal. Había este miedo de una burguesía y de una oligarquía que cuando reclamaban pues tierra, no trabajo, decía que coman república, ¿no? Por ejemplo, era algo que decían. Y luego, pues claro, cuando había la invasión de las tierras, evidentemente pues también se tomaban represalias por el mero hecho de ser de derechas, de ser católico, de ser un patrón, y en el otro lado por el mero hecho de ser pues un sindicalista o un militante, digamos, del Partido Comunista, ¿no? Ahora, todo esto militarmente sigue evolucionando. Termina con la caída de la República en Valencia, si no me equivoco, el último bastión, y finalmente y en Madrid, y se instaura la dictadura de Francisco Franco Bamonde, caudillo de España por la gracia de Dios. Pero como decían en el chiste, por una gracia de Dios. Sí, qué Dios tan gracioso, decían, ¿no? Por ahí. Sí, Bueno, el asunto es que es una dictadura que se va a extender hasta la muerte del caudillo en 1975. ¿Cómo la caracterizaría usted? ¿Cómo fue la dictadura franquista? Bueno, este es un tema muy polémico, que todavía están sobre ello, porque historiográficamente es muy fácil, tiene unas etapas claramente delimitadas. La primera más claramente, digamos, profascista, porque está en los propios textos, ¿no?, del régimen. Como en otros regímenes totalitarios, ¿no?, etcétera, el saludo brazo en alto, ¿no?, toda la liturgia y toda la parafernalia, que Franco, que era sobre todo un tradicionalista, un militarote a lo clásico del siglo XIX, pero le gusta toda la liturgia y toda la parafernalia que un partido moderno como Falange, digamos, le permite. Pero en el fondo era un gran conservador, pero se sirve porque tenía que tener algún tipo de apoyatura ideológica, y la Falange aparentemente no, era como más moderna, hablaban de revolución, ¿no?, y demás. Por tanto, la cuestión, en fin, fundamental era que Franco, en el fondo, y lo dijo Azaña con mucha intuición, dijo: desengáñese, el país no da para más, aquí no habrá fascistas, y si viene un golpe será una dictadura tradicional de la casulla o algo así, y de los militares. Y era absolutamente cierto. Fíjese que en las elecciones del 36, que había 473 diputados, si no recuerdo mal, con una población de 20 o 21 millones de habitantes, mientras que ahora España es de 47 o así, y solo son 350 diputados. No había ni un solo diputado comunista, no salió en la primera vuelta ni un solo diputado falangista. José Antonio Primo de Rivera, que era el jefe del partido de Falange, y uno se podía presentar por muchos distritos, no salió ninguno. Y de esos 473 solo salieron 17 comunistas, y muchos de ellos ni siquiera comunistas, porque para la segunda vuelta pactaban y se votaba el partido más votado. Es decir, si había un candidato comunista que había sido el más votado, se comprometían los republicanos y socialistas a apoyarle, y al revés. O sea que eran ni siquiera 17. Entonces, en el momento que estalla la guerra civil, comunistas y fascistas, pocos. Reaccionarios y revolucionarios, muchos. Pero eso ya es otra cosa. Y nada más estallar la guerra civil, como es lógico, con las grandes potencias, son Hitler por un lado y Stalin por el otro, pues crecen, evidentemente, los partidarios de la CEDA se pasan en masa, claro, a Falange, y muchos de la izquierda se pasan al Partido Comunista, porque curiosamente es el partido de orden. A raíz, en fin, del sexto congreso de la Comintern, se había decidido la política de frentes populares, de pactar con los burgueses para parar al fascismo. Y el Partido Comunista durante la Guerra Civil es un partido de orden. Es un partido de orden que se tiene que enfrentar a revolucionarios, en fin, radicales, curiosamente, de izquierdas. Se habían juntado las juventudes socialistas y comunistas, se unifican y crean un solo partido, cuyo líder es Santiago Carrillo, precisamente, que luego será el secretario general del partido, y con los pumistas, que claro, que eran los y trotskistas, que eran los enemigos acérrimos de Stalin, que según volvían de España pensaba que le venían contaminados, y los juicios de Moscú, y Stalin se los cargó, ¿no?, sin ningún problema, ¿no? Entonces es que verdaderamente se dan un conjunto de factores: subdesarrollo, crisis económica, polarización ideológica, pérdida de fe absoluta en la democracia. Claro,
o sea, había cambios de gobierno continuos, eran capaces, había, en el caso italiano, toda la desmovilización de los obreros en la Primera Guerra Mundial, no había trabajo, se constituyeron las fuerzas de combatimiento en bandas de la porra, que unos van a asaltar sindicatos y periódicos de izquierda y otros pues asaltan, digamos, iglesias como los anarquistas en España, la justicia del pueblo por ladrones, y quemaban, en fin, la iglesia, ¿no? Pero bueno, que aquí hay un patrimonio maravilloso y que es de ustedes también, ¿no? Claro, sí, lo de Comecuras tampoco es que haya surgido. Entonces hay una cosa sobre el tema de la represión que quiero señalar porque es importante. Bueno, mataron todos, claro, no hay ninguna guerra limpia y se toman represalias en los dos lados. Pero acaba la guerra civil y hay 50.000 aproximadamente fusilados o muertos por hambre en las cárceles o víctimas, digamos, de la ley de fugas. Porque es otra cosa que también se ignora. La guerra civil no acaba el 1 de abril del 39. Franco mantiene la declaración del estado de guerra hasta 1948 para perseguir a la guerrilla, para perseguir a los restos. Claro, hay muchos republicanos que tienen la conciencia de que está a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial y entonces tratan de resistir para engancharse a la Segunda Guerra Mundial y entonces, y bueno, he sabido que en la liberación de París los primeros que entran son españoles en fin, exactamente. Ahora, durante estos difíciles años del franquismo, la imagen que se tiene es de un régimen absolutamente autocrático, evidentemente no existen las más mínimas libertades. Me había preguntado por las etapas, y solo hemos hablado de la primera. Desde luego. Ciertamente esto, pues de alguna forma le pone freno al desarrollo de España en el seno del desarrollo europeo. El PIB y la renta nacional que había alcanzado España a finales del año 35 no se recupera hasta a partir del plan de estabilización del 59 y los pactos que firma Franco con los norteamericanos y con el concordato con la Santa Sede. Es muy significativo porque cuando firma esos acuerdos Franco le dice a su ministro de Asuntos Exteriores, Artajo, ahora sí que he ganado la guerra. Hasta ese momento. En el año 53 cuando firman los pactos, es decir, ya tengo la legitimación de la Iglesia Católica, ya tengo claro, se cambia el chip, dice, hemos luchado con la guerra civil, no, fue aquí en los campos de batalla de España dimos las primeras batallas contra el bolchevismo. Claro, está ya la Guerra Fría. Claro. Y claro, a Franco le viene de maravilla. Eso es lo que explica la supervivencia de Francisco Franco al fin de la Segunda Guerra Mundial, porque había evidentemente una vinculación ideológica con la Alemania de Adolfo Hitler, con la Italia de Benito Mussolini, que le han ayudado a ganar la guerra. Estados Unidos. Se retiran los embajadores, porque claro, Franco ha sido el primo hermano, el amigo de Hitler y Mussolini, que como usted acaba de decir, le acaban de ayudar a ganar la guerra, pero al mismo tiempo de la guerra civil la izquierda sale completamente dividida. Si el PSOE no se parte en tres partidos es por la guerra civil, sino, entonces no se ponen de acuerdo. Entonces, ¿qué hacen las potencias democráticas? Si ni ellos se ponen de acuerdo entre los españoles, aquí tenemos a este señor que por lo menos nos garantiza el orden y estabilidad en el sur europeo. Anticomunismo y tranquilidad. Desde luego, porque existe ya en plena Guerra Fría, existe la posibilidad de que algún país se alineara con una opción política económica marxista y se acercara entonces a la órbita de influencia soviética. Esto en Europa Occidental resultaba inaceptable para Estados Unidos y ahí está la clave de la supervivencia de Francisco Franco, que se quedó al frente de los destinos de España hasta su muerte en 1975. Hay que tener una cosa que es importante, porque se hace una mirada retrospectiva y el conflicto de Guerra Fría y de intervención, digamos, de Stalin en las democracias populares se intenta traspasar a 1936. Pero en 1936 no había Guerra Fría y Stalin no tiene el más mínimo interés en proclamar en España una república soviética. Eso es después. Eso es después del 45. Y lo curioso es que la existencia de la Guerra Fría, lejos de representar el peligro de un encumbramiento, una opción política marxista en España, pues más bien permitió pues que cómodamente el régimen de Francisco Franco pues siguiera su transcurso normal, natural, jugando a las caíditas o nadando de muertito en aquella confrontación este-oeste.
Indudablemente, en los años de la posguerra, el enfrentamiento ideológico entre, por un lado, los Estados Unidos de América y su propuesta capitalista y de democracia liberal, y por el otro, la Unión Soviética y su modelo marxista-comunista de economía planificada, fue fundamental para que Washington viera, si no con simpatía, sí con tolerancia, un régimen como el de Francisco Franco Bahamonde, instaurado y operante en el occidente de Europa. Esto fue Capital Global. Le agradezco haberme acompañado. Mi nombre es René Palacios. Lo invito a que continúe en la programación de Efecto Televisión. Pásenla muy bien y hasta la próxima. Capital Global con René Palacios.